María Eugenia Ruiz Estopier y voy a platicarles un poco con respecto a la pregunta de la tarea, si es cierto o falso el poder controlar los riesgos de los proyectos de tecnologías de la información. Bueno, el riesgo implica dos características: la incertidumbre, que es cuando el acontecimiento que caracteriza el riesgo puede o no puede ocurrir, y la pérdida, si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o pérdidas. Vamos a llevar a cabo la gestión de riesgos a través de la estimación del riesgo. En esta parte vamos a llevar a cabo la identificación del riesgo, el análisis de riesgos, la priorización de riesgos. También llevaremos a cabo un control de riesgos en el cual vamos a llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, resolución de riesgos y monitorización de riesgos. Los tipos de riesgos posibles son los riesgos del proyecto, los cuales amenazan el plan del proyecto; los riesgos técnicos, los cuales amenazan la calidad y la planificación temporal del software que se debe de producir; y los riesgos del negocio, los cuales amenazan la viabilidad de construir el software. También tenemos riesgos conocidos, que son todos aquellos que se pueden descubrir después de una cuidadosa evaluación del plan del proyecto; los riesgos predecibles, que se extrapolan de la experiencia en proyectos anteriores; o los impredecibles, que son aquellos que pueden ocurrir pero son difíciles de identificar por adelantado. La identificación del riesgo. Existen dos tipos diferenciados de riesgos, que son los riesgos genéricos, los cuales son una amenaza potencial para todos los proyectos, y los riesgos específicos del producto. Estos riesgos se pueden identificar solo teniendo una visión clara de la tecnología, el personal y el entorno. Un método para identificar riesgos es llevar a cabo una lista de comparación de elementos de riesgo. En esta lista vamos a poner el tamaño del producto, el impacto en el negocio, que son riesgos asociados a las limitaciones impuestas por la gestión o por el mercado, así como características del cliente, que son riesgos asociados con la satisfacción del cliente y la habilidad de comunicación del desarrollador. Otros riesgos que también vamos a enlistar es los riesgos en la definición del proceso, que son riesgos asociados con el grado de definición del proceso de software y su seguimiento por la organización de desarrollo. Entorno de desarrollo, que son riesgos asociados con la disponibilidad y calidad de las herramientas que se van a emplear en la construcción del producto, así como de la tecnología a construir, la cual contiene riesgos asociados con la complejidad del sistema a construir y la tecnología de punta que contiene el sistema. También existe un riesgo que está asociado con el tamaño y experiencia del equipo. Estos son riesgos asociados a la experiencia técnica y de proyectos de las personas que participan del desarrollo del proyecto. La identificación del riesgo puede dar respuesta a las preguntas que nacen en la planificación del proyecto. En el análisis del riesgo, este mide la probabilidad y el impacto de cada riesgo. En esta etapa se intentan medir los riesgos de dos maneras: la probabilidad de que el riesgo sea real y las consecuencias de los problemas asociados con los riesgos si estos ocurrieran. Dentro de estas actividades llevaremos a cabo una escala que refleje la probabilidad percibida por el riesgo. Vamos a definir las consecuencias del riesgo. Debemos estimar el impacto del riesgo en el proyecto y en el producto, así como apuntar la exactitud general de la proyección del riesgo y de manera que no existan confusiones. La priorización del riesgo. Aquí vamos a generar una lista de riesgos ordenados y su impacto. Con el paso del tiempo y con su aprendizaje sobre el proyecto, es posible refinar el riesgo en un conjunto de riesgos detallados, cada uno algo más fácil de reducir, supervisar y gestionar. Vamos a controlar el riesgo de tres maneras o a través de tres etapas.
planificar, resolver y monitorizar el riesgo. Dentro de la planificación de la gestión del riesgo, vamos a desarrollar un plan que controle cada uno de los riesgos de prioridad alta identificados en las actividades anteriores. En la resolución del riesgo vamos a evitar el riesgo, trasladar el riesgo de una parte del sistema a otra, conseguir información acerca del riesgo, eliminar el origen del riesgo, asumir el riesgo, comunicar el riesgo, controlar el riesgo y recordar siempre el riesgo. En la monitorización del riesgo, estos aparecen y desaparecen en el desarrollo del proyecto. Es por esto que se necesita de una monitorización para comprobar cómo progresa el control de un riesgo e identificar cómo aparecen los nuevos riesgos. En conclusión, yo creo que sí es posible llevar a cabo el control de riesgo dentro de un proyecto de desarrollo de sistemas de TI a través de diversas técnicas o métodos de control. Gracias.